Nunca pensé que escucharía esas palabras de mi propio hijo. «Solo mereces comida para perros». Me abofeteó, delante de todos, después de pagar $50,000 por la boda que él decía no poder permitirse. Yo había pagado el lugar, las flores, la cena, incluso la suite nupcial, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? No pedí agradecimiento, solo que me trataran con respeto. Pero allí de pie, humillada bajo las lámparas de araña que yo había pagado, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No grité, no lloré, simplemente me fui. A la mañana siguiente, hice una llamada y se quedaron sin nada. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La mañana llegó con el aroma del café recién hecho y la promesa de un día que cambiaría todo. Mientras removía el azúcar en mi taza favorita, esa de cerámica desportillada que Landon me regaló cuando tenía 12 años, no podía contener la sonrisa que se extendía por mi rostro. Mi hijo se casaba, mi único hijo, mi razón de vivir durante 31 años, finalmente había encontrado el amor. «Mamá, ¿estás segura de esto?». La voz de Tina atravesó mis pensamientos como una aguja fría. Estaba sentada frente a mí, en mi pequeña cocina, con esa expresión de preocupación que conocía tan bien. Sus manos morenas rodeaban su taza de café, y sus ojos me estudiaban con la intensidad de alguien que ha visto demasiado sufrimiento en los pasillos de hospital. «¿Segura de qué?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. El sobre manila descansaba sobre la mesa entre nosotras, conteniendo los cheques que había escrito la noche anterior. $50,000, cada centavo de mis ahorros de jubilación. «Cassandra, esa es tu seguridad financiera, todo lo que tienes». Su voz llevaba esa firmeza que usaba cuando regañaba a los médicos residentes por no seguir protocolos. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a una familia que ni siquiera te respeta? Pues desvié la mirada hacia la ventana, donde los magnolios de mi pequeño jardín comenzaban a florecer. Era marzo en Savannah, y la ciudad despertaba con esa belleza sureña que siempre me había consolado en los momentos difíciles. «Es para Landon», murmuré. «Es su boda, Tina, su momento especial». «Su momento especial que él podría costear si realmente lo quisiera», replicó ella, sin suavizar el golpe. «O mejor aún, que su preciosa Brielle y su familia de dinero podrían pagar sin pestañear». El nombre de Brielle me provocó una punzada en el estómago. Brielle Hastings, la prometida de mi hijo. Hermosa, elegante, educada en las mejores escuelas privadas, heredera de un imperio inmobiliario. Todo lo que yo nunca pude ser o darle a Landon. Y quizás, precisamente por eso, mi oportunidad de finalmente ser aceptada, de demostrar que podía estar a la altura de las expectativas de su nueva familia. «Ella es diferente», admití, recordando nuestros escasos encuentros. La forma en que sus ojos azules me recorrían de arriba a abajo, evaluando mi ropa modesta, mi acento sureño que nunca pude pulir completamente, mis manos marcadas por años de trabajo de enfermería. «Pero Landon la ama, y si ella lo hace feliz, ¿te hace feliz a ti?». La pregunta de Tina me tomó por sorpresa. Pestañeé, sin saber cómo responder. ¿Mi felicidad importaba? Durante 31 años, mi felicidad había sido la felicidad de Landon. Cuando él sonreía, yo sonreía. Cuando él lloraba, mi corazón se quebraba. Su éxito era mi éxito. Sus sueños eran mis sueños. «Mi felicidad es verlo feliz»,
respondí finalmente, y pude ver cómo Tina apretaba los labios con frustración. Cassandra Brooks, eres la mujer más generosa y terca que conozco. Se levantó y comenzó a caminar por mi pequeña cocina, una costumbre suya cuando estaba preocupada. ¿Recuerdas cuando llegaste al hospital hace 20 años? Tenías moretones en los brazos, el labio partido, y lo único que te importaba era que Landon no te viera casi. El recuerdo me golpeó como un puño en el pecho. Marcus, mi ex esposo, en uno de sus últimos ataques de ira antes de que finalmente reuniera el valor para irme. Eso fue hace mucho tiempo. Susurré. Sí, y desde entonces has dedicado cada respiro, cada dólar, cada sueño a ese muchacho. Trabajaste dobles turnos para pagar su universidad. Vendiste el anillo de tu abuela para comprarle su primer auto. Te negaste citas con hombres buenos porque no querías confundir a Landon. Su voz se quebró ligeramente. Y ahora estás a punto de regalar tu futuro por una boda que ni siquiera te han pedido que pagues. Pero lo ofrecí, protesté, aunque mi voz sonaba débil hasta para mí. Cuando Landon me contó sobre los planes, sobre lo caro que era todo, yo quería ayudar. Quería ser parte de algo especial para él. La verdad era más complicada que eso, y ambas lo sabíamos. La semana anterior, cuando Landon había venido a visitarme, una de sus raras visitas desde que había comenzado a salir con Brielle, había mencionado casualmente los costos astronómicos de la boda que Brielle había planeado. El venue histórico, el catering de 5 estrellas, la suite de luna de miel en Charleston. «Es increíble lo que cuesta todo esto, mamá», había dicho, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando estaba estresado. «Los Hastings están cubriendo la mayoría, pero aún así...». Y yo, como una idiota, había saltado inmediatamente. «Yo puedo ayudar, cariño. Tengo algunos ahorros». Algunos ahorros. Como si $50,000 fueran calderilla que tenía tirada por ahí. La expresión de alivio en su rostro había sido como un rayo de sol después de una tormenta. «¿En serio, mamá? Eso sería... ¡Wow! Eso cambiaría todo. Brielle estaría tan agradecida». Brielle. Siempre volvíamos a Brielle. «¿Has conocido realmente a esta chica?», preguntó Tina interrumpiendo mis pensamientos. «¿Has hablado con ella más allá de saludos corteses?». Les pensé en nuestro último encuentro, en el club de campo donde los Hastings eran miembros. Brielle había sugerido que nos encontráramos allí para conocernos mejor, según sus palabras. Yo había llegado con mi mejor vestido, uno que había comprado en descuento en Macy's, sintiéndome como un pez fuera del agua entre toda esa opulencia de mármol y cristal. «Oh, Cassandra», había dicho Brielle con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Qué encantador vestido. Muy auténtico». La pausa antes de auténtico había sido como una bofetada silenciosa. Durante todo el almuerzo había hecho comentarios similares sobre mi acento. «Es tan pintoresco cómo pronuncias ciertas palabras». Sobre mi trabajo. «Debe haber sido tan gratificante cuidar a los enfermos». Sobre mi vida. «Qué valiente de tu parte criarlo sola, aunque imagino que debe haber sido desafiante para Landon no tener una figura paterna apropiada». Cada comentario era veneno envuelto en seda, y yo me había sentado allí sonriendo, asintiendo, agradeciendo sus cumplidos, porque no sabía qué más hacer. «La he conocido», le dije a Tina, pero mi voz sonaba hueca. «Es educada». Tina me miró con esa expresión que significaba que podía ver,
a través de mis mentiras. Cassandra, mi amor, ¿cuándo vas a darte cuenta de que mereces más que las migajas de afecto que te lanzan? Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. El identificador mostraba el nombre de Landon, y mi corazón se aceleró inmediatamente. Siempre lo hacía cuando él llamaba, como si fuera una adolescente enamorada. ¡Mamá! Su voz sonaba animada, más feliz de lo que la había escuchado en meses. ¿Ya tienes los cheques listos? Necesitamos entregarlos hoy. La coordinadora de la boda quiere asegurar todos los pagos antes del ensayo. Sí, cariño, están listos. Mis ojos se encontraron con los de Tina, que negó con la cabeza. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En realidad, Brielle pensó que sería mejor si vienes al hotel donde nos estamos quedando. ¿Conoces el Hamilton Inn? Es en el distrito histórico. Brielle y su madre están haciendo los últimos ajustes para el ensayo y pensaron que podrías conocer mejor a algunas de las damas de honor. Algo en su tono me alertó. Una incomodidad, como si estuviera recitando palabras que alguien más había puesto en su boca. Por supuesto, mi amor. ¿A qué hora? ¿A las 2? Y mamá... Gracias. En serio. Esto significa todo para nosotros. Para nosotros. No para él, sino para ellos. La transición era tan sutil que casi la perdí. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, mirando el sobre Manila. Tina había regresado a su asiento y me observaba con preocupación. «Aún estás a tiempo de cambiar de opinión», dijo suavemente. Negué con la cabeza. «No puedo decepcionarlo, Tina. Es mi hijo, mi único hijo. Y tú eres su única madre. Eso debería significar algo». «Significa todo», susurré. «Por eso tengo que hacer esto». Tina suspiró profundamente y alcanzó mi mano por encima de la mesa. Sus dedos, cálidos y familiares, se entrelazaron con los míos. «Entonces te acompañaré. No tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo. Alguien tiene que estar allí para recordarte quién eres realmente, Cassandra Brooks. Porque tengo la sensación de que vas a necesitarlo». A las 2 en punto, estacioné mi viejo Honda Civic frente al Hamilton Inn, sintiéndome pequeña e inadecuada junto a los Mercedes y BMW que ocupaban los espacios preferenciales. Tina y yo subimos los escalones de mármol hacia el lobby, donde me recibió un mundo de elegancia que me recordó dolorosamente mi lugar en la jerarquía social. Landon apareció casi inmediatamente, vestido con un traje que definitivamente costaba más que mi renta mensual. Se veía mayor, más sofisticado, y por un momento tuve que recordarme que este era el mismo niño que había consolado durante las pesadillas, que había alimentado con avena cuando estaba enfermo, que había aplaudido en cada graduación y logro. «Mamá», me abrazó, pero fue breve, casi formal. «Te ves bien». Había elegido cuidadosamente mi atuendo. Un traje de 2 piezas azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión, zapatos negros de tacón bajo y el collar de perlas que había sido de mi madre. Modesto pero respetable. Al menos eso había pensado hasta que vi a las otras mujeres en el lobby. «Brielle está arriba con su madre y las damas de honor», continuó Landon, guiándome hacia los elevadores. «Están emocionadas de conocerte mejor». «Emocionadas». La palabra sonaba falsa en su boca. El elevador nos llevó al 5º piso, donde nos dirigimos hacia una suite que era más grande que mi sala de estar y cocina combinadas. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar risas femeninas y el tintineo de copas de champán.
¿Lista?, preguntó Landon, y por un momento su sonrisa pareció genuina, como la del niño que había sido. Asentí, apretando el sobre manila contra mi pecho como un escudo. Las siguientes 2 horas fueron una masterclass en humillación sutil. Brielle me presentó a su madre, Victoria Hastings, una mujer de 60 años con la postura de una reina y los ojos fríos como el hielo. Las damas de honor, todas de la edad de Brielle, todas de familias prominentes, me sonrieron con esa cortesía vacía que se reserva para la servidumbre. «Oh, tú debes ser la madre de Landon», dijo una de ellas, cuyo nombre ya había olvidado. «¡Qué dulce! Dulce», como si fuera una abuela inofensiva en lugar de la mujer que había criado al hombre que se casaría con su amiga. Pero el momento más doloroso llegó cuando Brielle, con una copa de champán en la mano y rodeada de sus amigas, comenzó a hablar sobre los arreglos florales. «Bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes», dijo, su voz cargada de un desdén apenas disimulado. Los arreglos originales que había elegido eran un poco ostentosos para el gusto de algunas personas. Su mirada se deslizó hacia mí con malicia apenas contenida. «Los peonías que sugerí son más apropiadas para la época», me escuché decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Durante mi única conversación real con Brielle sobre la boda, había mencionado tímidamente que los peonías estaban en temporada y serían más económicos que las rosas importadas que ella ya había elegido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brielle me miró como si acabara de cometer una transgresión imperdonable. «Qué oportuno de tu parte», dijo finalmente, y sus amigas intercambiaron miradas significativas. Landon, que había estado charlando con el coordinador de la boda en la esquina, se acercó en ese momento. «¿Todo bien aquí?» «Por supuesto, cariño». Brielle le sonrió, pero había veneno en su dulzura. «Tu madre solo estaba compartiendo sus ideas sobre los arreglos florales». Vi algo cambiar en la expresión de Landon. Una dureza que no había visto antes. Una distancia que me cortó más profundo que cualquier insulto directo. «Mamá», dijo, y su voz llevaba una advertencia. «Brielle ha planeado cada detalle de esta boda perfectamente. Quizás deberíamos dejar que los expertos manejen estas cosas». Expertos. Como si mis 30 años de experiencia organizando eventos benéficos para el hospital no significaran nada. Como si mi amor por él y mi deseo de ayudar fueran una intrusión no deseada. «Por supuesto», murmuré, sintiendo cómo el color subía a mis mejillas. «Solo quería ayudar». «Y lo haces», dijo Brielle con esa sonrisa que había llegado a temer. «Con tu generosa contribución financiera. Eso es exactamente el tipo de ayuda que necesitamos». El mensaje era claro. Tu dinero es bienvenido. Tu opinión no. Saqué el sobre manila de mi bolso con manos que temblaban ligeramente. «Aquí están los cheques», dije, entregándoselos a Landon. «Para el venue, el catering y la suite de luna de miel, como discutimos». Landon tomó el sobre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, mamá. Esto realmente significa mucho». Pero mientras lo decía, ya estaba alejándose, mostrándole el sobre a Brielle como si fuera un trofeo ganado. Me quedé allí de pie, rodeada de risas y conversaciones en las que ya no era bienvenida, sintiendo como si hubiera comprado mi propio exilio. Tina se acercó a mi lado, su presencia un ancla en un mar de hostilidad elegante.
¿Lista para irnos?, murmuró en mi oído. Asentí, pero antes de que pudiéramos movernos, escuché la voz de una de las damas de honor, hablando en lo que obviamente pensaba era un susurro discreto. «Pobrecita, es bastante patético, ¿no te parece? Tratando tan desesperadamente de comprar su lugar en nuestro mundo». Las risas que siguieron fueron como cuchillos en mi espalda. Esa noche, sentada en mi pequeña sala de estar con una taza de té que se enfriaba en mis manos, no podía quitarme de la cabeza la expresión en el rostro de Landon cuando me había apartado. No era vergüenza, exactamente. Era algo peor. Era como si me hubiera visto realmente por primera vez y no le hubiera gustado lo que había encontrado. Tina se había quedado para cenar y ahora estaba lavando los platos mientras yo me perdía en mis pensamientos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo sin volverse desde la cocina. ¿Qué?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Que todavía crees que has hecho lo correcto? Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera, resonando en el silencio de mi casa vacía. Me fui a la cama esa noche con una sensación extraña en el pecho, como si algo dentro de mí hubiera comenzado a agrietarse. Mañana sería el ensayo de la cena. Mañana comenzaría oficialmente la celebración que había pagado, pero en la que no era verdaderamente bienvenida. Mientras me quedaba dormida no sabía que mañana por la noche todo cambiaría, que las grietas que había comenzado a sentir en mi corazón se convertirían en un abismo que no podría cruzar. No sabía que estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valía el amor que había estado comprando. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Me desperté esa mañana con el eco de las risas burlescas aún resonando en mis oídos. Había dormido mal, dando vueltas en la cama mientras mi mente reproducía una y otra vez los eventos del día anterior en el Hamilton Inn. Pero era el día del ensayo de la cena, y me negué a permitir que mi incomodidad arruinara lo que debía ser una celebración. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un vestido de cóctel color borgoña que había comprado específicamente para esta ocasión. Era elegante pero conservador, costoso para mis estándares, pero probablemente modesto para los de los Hastings. Me peiné con esmero, apliqué un poco más de maquillaje del usual y me puse los aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre. En el espejo vi a una mujer de 64 años que había vivido, que había trabajado duro, que había amado profundamente. Pero también vi las líneas finas alrededor de mis ojos, las manos que mostraban décadas de trabajo, el cuerpo que había envejecido con gracia, pero sin los beneficios de tratamientos costosos y gimnasios exclusivos. «Eres hermosa», me dije a mi reflejo, tratando de creer mis propias palabras. El ensayo de la cena se realizaría en Magnolia Grove, una mansión antebellum que había sido restaurada como venue para eventos. Mientras conducía por las calles serpenteantes de Savannah, pasando por las históricas plazas y casas coloniales, traté de calmar mis nervios. Esta era mi oportunidad de demostrar que podía encajar, que podía ser la suegra digna que Brielle y su familia merecían. Llegué temprano, como era mi costumbre, y me quedé en el estacionamiento por unos minutos, observando la magnífica fachada de la mansión. Columnas blancas se alzaban hacia el cielo, y jardines perfectamente cuidados enmarcaban la estructura. Era el tipo de lugar con el que había soñado para la boda de Landon cuando era niño, aunque entonces había pensado que sería solo un sueño. Ahora,
gracias a mi sacrificio, era realidad. Dentro, la mansión era aún más impresionante. Candelabros de cristal colgaban de techos altos y las paredes estaban adornadas con retratos de familias sureñas de épocas pasadas. Todo respiraba historia, elegancia y el tipo de dinero que se heredaba de generación en generación. Los invitados comenzaron a llegar. Los Hastings con su círculo de amigos de la alta sociedad, los colegas de trabajo de Landon, algunos primos lejanos que había conocido en reuniones familiares esporádicas. Yo conocía a pocas personas y me encontré vagando por la periferia de las conversaciones, sonriendo educadamente cuando alguien me dirigía la palabra. Brielle llegó como una reina, vestida con un vestido de seda color champán que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y cada joya que llevaba gritaba silenciosamente su estatus. Landon la acompañaba, vestido con un esmoquín que lo hacía parecer un extraño elegante. Cuando me acerqué a saludarlos, Brielle me recibió con esa sonrisa que había aprendido a temer. «Cassandra, qué encantadora te ves esta noche», dijo, su mirada recorriendo mi vestido con una evaluación que me hizo sentir como si estuviera siendo examinada y encontrada deficiente. «Gracias, querida. Tú te ves absolutamente radiante», respondí. Y era cierto. Era imposible negar que Brielle era hermosa, aunque su belleza tuviera una cualidad fría que me ponía nerviosa. «Mamá». Landon se inclinó para darme un beso en la mejilla, pero fue mecánico, como si fuera una obligación social más que un gesto de afecto. «Me alegra que estés aquí». Había algo en su tono que me molestó, como si mi presencia fuera una sorpresa en lugar de algo esperado. Era el padre del novio. Después de todo. Más que eso, era la persona que había hecho posible toda esta celebración. La cena fue una prueba de resistencia. Me sentaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal donde se encontraban los Hastings, la familia de Brielle y los invitados más importantes. Mis compañeros de mesa eran otros familiares distantes y algunas personas que, como yo, parecían estar allí por obligación más que por elección. Durante la cena, observé a Landon y Brielle en la mesa principal. Él parecía diferente, más pulido, más distante. Cada vez que Brielle hablaba, él asentía con una sonrisa que no reconocía, como si estuviera representando un papel. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través del salón, me saludó con la mano, pero fue un gesto vacío. El momento que había estado esperando llegó cuando el coordinador de la boda anunció que era hora de los brindis. Varios familiares y amigos se levantaron para hablar, cada uno compartiendo anécdotas encantadoras sobre la pareja. Cuando llegó mi turno, me levanté con las manos temblando ligeramente. «Buenas noches», comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. «Para aquellos que no me conocen, soy Cassandra Brooks, la madre de Landon». Hubo algunos aplausos educados, pero pude sentir la tensión en el aire. Brielle tenía una sonrisa forzada y Landon parecía incómodo. «Crié a Landon yo sola», continué, mi voz cobrando fuerza. «Fueron años difíciles, pero cada sacrificio valió la pena al ver al hombre extraordinario en el que se convirtió. Landon, desde que eras pequeño, soñabas con encontrar a alguien que te amara tal como eres. Y Brielle, puedo ver que has encontrado eso en mi hijo». Hasta aquí, todo iba bien. Pero entonces, impulsada por la emoción y quizás por el vino, continué.
Hace 31 años, cuando Landon nació, hice una promesa. Prometí que siempre estaría ahí para él, que nunca le faltaría nada mientras estuviera en mi poder dárselo. Esa promesa me llevó a trabajar dobles turnos, a negar mis propios deseos, a poner su felicidad antes que la mía en cada decisión que tomé. Pude ver a Brielle intercambiar una mirada con su madre, una mirada que no auguraba nada bueno. Hoy, al ver a estos dos jóvenes tan enamorados, al saber que pude contribuir a hacer realidad su día perfecto, siento que esa promesa se ha cumplido. Landon, mi amor, eres mi mayor logro. Y Brielle, bienvenida a nuestra pequeña familia. Levanté mi copa, esperando el brindis tradicional, pero el silencio que siguió fue incómodo. Algunos invitados aplaudieron débilmente, pero pude ver la expresión de horror en el rostro de Brielle y la mortificación en el de Landon. Me senté, mi corazón palpitando, dándome cuenta de que había cometido algún error terrible, pero sin entender exactamente qué. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Después del brindis, mientras los invitados se movían hacia la terraza para tomar café y postre, Brielle se me acercó con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Cassandra, qué discurso tan emotivo», dijo, su voz goteando con descendencia. «Muy auténtico». Esa palabra de nuevo, auténtico, como si ser genuina fuera algo vergonzoso. «Gracias, querida. Solo quería expresar lo orgullosa que estoy de Landon». «Sí, bueno, es adorable cómo los padres a veces no pueden evitar hacer que todo sea sobre ellos», replicó Brielle, y ahora su sonrisa había desaparecido completamente, especialmente cuando se sienten inseguros sobre su lugar en situaciones sociales. El insulto fue como una bofetada. «Disculpa, no entiendo». «Oh, creo que sí entiendes». Brielle se acercó más y pude oler su perfume caro y ver el brillo calculador en sus ojos. «Creo que entiendes perfectamente que este no es tu mundo, Cassandra, que nunca lo será, y que tus pequeños intentos de insertar tu historia personal en nuestra celebración son, francamente, embarazosos». Me quedé sin palabras, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. «Brielle, yo solo querías atención», interrumpió, su voz ahora lo suficientemente alta como para que otros invitados cercanos pudieran escuchar. «Querías asegurarte de que todos supieran cuánto has sacrificado, cuánto has gastado, cuánto has hecho por tu hijo». «Bien, mensaje recibido. Pero déjame ser clara. Esta es mi boda. Noche. Y no voy a permitir que tus inseguridades la arruinen». Las palabras me golpearon como puñetadas físicas. Alrededor de nosotras, la conversación se había detenido y pude sentir todas las miradas clavadas en nosotras. «Brielle, creo que hay un malentendido», traté de decir, pero ella me cortó de nuevo. «El único malentendido aquí es que pensaste que pagar por esta boda te daría algún tipo de autoridad sobre cómo se desarrolla». Su voz era venenosa ahora, toda pretensión de civilidad abandonada. «Déjame explicarte algo, Cassandra. Tu dinero es bienvenido. Tu presencia es tolerada. Pero tus opiniones, tu necesidad de atención, tu patética búsqueda de validación, eso no es bienvenido». Fue entonces cuando Landon se acercó, atraído por la conmoción. En lugar de la preocupación que esperaba ver en su rostro, vi algo mucho peor: irritación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su tono sugería que ya sabía la respuesta y no le gustaba.
Tu madre estaba compartiendo sus perspectivas sobre nuestra celebración, dijo Brielle, recuperando su sonrisa venenosa. Le estaba explicando que quizás sería mejor si permitiera que otros manejen los aspectos sociales de la velada. Landon me miró y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vergüenza. Vergüenza de mí. «Mamá», dijo, su voz cargada de una advertencia que reconocí de sus años de adolescencia. «Quizás deberías calmarte un poco». ¿Calmarme? Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Landon, yo no he hecho nada más que tratar de ser parte de tu celebración. Una celebración que, puede recordar, hice posible. Fue el error más grande que pude haber cometido. Mencionar el dinero, hacer que mi contribución fuera explícita, fue cruzar una línea que no sabía que existía. El rostro de Landon se endureció de una manera que no había visto jamás. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Hacer qué?, pregunté, genuinamente confundida. Solo estoy tratando de entender por qué tienes que arruinar todo, gritó Landon, su voz resonando por la terraza. ¿Por qué no puedes simplemente estar aquí sin crear drama, sin llamar la atención, sin hacer que todo sea sobre ti y tus sacrificios? Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cosa que Brielle hubiera dicho. Este era mi hijo, mi niño, la persona por la que había renunciado a todo. Landon, no entiendo. ¡No! Su voz se alzó aún más y pude ver a otros invitados alejándose, incómodos pero fascinados por el espectáculo. Estoy harto de esto. Estoy harto de que actúes como si fueras una mártir, como si todo lo que hiciste por mí fue algún gran sacrificio que debería estar eternamente agradecido. Pero lo fue, susurré, sintiendo lágrimas picar mis ojos. Todo lo que hice fue por ti. «Y ahí está», gritó, su rostro rojo de ira. «Ahí está exactamente el problema. Todo lo que hiciste fue por ti, mamá, para que pudieras sentirte necesaria, para que pudieras sentirte importante, para que pudieras tener algo que controlar». «Eso no es cierto», protesté, pero mi voz era débil. «¿No es cierto?» Se acercó más y pude ver una crueldad en sus ojos que no había visto jamás. «Entonces dime, mamá, ¿por qué nunca saliste con nadie? ¿Por qué nunca tuviste tus propios amigos, tus propios intereses? ¿Por qué hiciste que tu vida entera girara alrededor de mí?» «Porque te amaba», lloré, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Porque eras todo lo que tenía». «Bien», dijo, su voz fría como el hielo. «Tal vez esa fue tu primera equivocación». Y entonces, en un movimiento que nunca podré olvidar, levantó su mano y me abofeteó. El sonido resonó por la terraza como un disparo, y el dolor físico fue nada comparado con la devastación emocional. «Tú solo mereces comida de perro», dijo, su voz llena de desprecio. «Eso es todo lo que vales». El silencio que siguió fue absoluto. Cada conversación se había detenido. Cada persona en la terraza nos miraba con shock y horror. Brielle tenía una sonrisa pequeña y satisfecha, como si esto fuera exactamente lo que había esperado. Me toqué la mejilla, donde el ardor de su mano aún palpitaba. Miré a mi hijo, este extraño con el rostro de Landon, y vi a un hombre que no reconocía. Un hombre que podía golpear a su madre frente a un centenar de extraños y parecer satisfecho de haberlo hecho. «Landon», susurré,
pero él ya se había alejado, tomando el brazo de Brielle y dirigiéndose hacia la mansión. Me quedé ahí sola, en una terraza llena de personas que me miraban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Nadie se acercó para consolarme, nadie me preguntó si estaba bien. Era como si fuera un espectáculo, una pieza de entretenimiento que había salido mal. Lentamente, con toda la dignidad que pude reunir, caminé hacia la salida. Pasé por grupos de invitados que se apartaban a mi paso, susurrando entre ellos. Pasé por el coordinador de la boda, que me miró con algo parecido a la pena. Pasé por la mesa donde habían estado mis regalos, mis cheques, mi futuro financiero. Llegué a mi auto sin recordar cómo había bajado las escaleras o cruzado el estacionamiento. Me senté en el asiento del conductor, las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Fue entonces cuando vi a Mary Fields, la asistente de la coordinadora de la boda, acercándose a mi ventana. Era una joven de unos 27 años, con ojos bondadosos y una expresión preocupada. «Señora Brooks», dijo suavemente, y pude ver que tenía lágrimas en los ojos. «¿Está bien? ¿Hay algo que pueda hacer?» Su bondad me quebró completamente. Comencé a sollozar, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. «No puedo», logré decir entre lágrimas. «No puedo volver ahí. No puedo fingir que esto está bien». «No tiene que hacerlo», dijo Amari firmemente. «Nadie debería tener que soportar lo que acaba de pasar». Arranqué el auto y me alejé de Magnolia Grove, dejando atrás no solo la mansión, sino la vida que había conocido. Mientras conducía por las calles de Savannah, pasando por lugares familiares que ahora parecían extraños, supe que algo fundamental había cambiado en mí. La madre que había entrado a esa mansión unas horas antes ya no existía. En su lugar había algo nuevo, algo que no reconocía completamente, pero que se sentía más fuerte, más claro. Era casi medianoche cuando llegué a casa. No llamé a Tina, no encendí las luces, no hice nada más que sentarme en mi sofá en la oscuridad. El silencio de mi casa, que una vez me había consolado, ahora se sentía diferente. No vacío, sino lleno de posibilidades. Mañana sería la boda. Mañana, Landon y Brielle esperarían que apareciera, sonriente y silenciosa, lista para cumplir mi papel de madre agradecida y subordinada. Pero mientras me sentaba en la oscuridad, tocando mi mejilla todavía adolorida, supe que no estaría ahí. Por primera vez en 31 años, no estaría donde mi hijo me necesitara. Y por primera vez en 31 años, eso se sentía como la decisión correcta. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi sofá hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las cortinas, mi mejilla todavía palpitando con el recuerdo de la mano de Landon. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro contorsionado por la ira. Escuchaba sus palabras cortándome como cuchillos. «Tú solo mereces comida de perro». Esas palabras habían encendido algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. No era ira, al menos no todavía. Era claridad. Una claridad fría y cristalina que me mostró exactamente quién era yo para mi hijo. No una madre amada, sino una fuente de vergüenza y una billetera conveniente. A las 6 de la mañana, tomé mi café en la cocina y consideré mis opciones. Podía hacer lo que siempre había hecho, tragar mi dolor, disculparme por existir y aparecer en la boda con una sonrisa forzada. O podía hacer algo que nunca antes había contemplado.
desaparecer. La idea debería haberme aterrorizado. Durante 31 años, mi identidad había estado completamente envuelta en ser la madre de Landon. Pero mientras permanecía sentada en mi pequeña cocina, sintiéndome extrañamente tranquila, me di cuenta de que ya no sabía quién era esa mujer. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 en punto. Landon. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Y de nuevo. Para la 8ª llamada finalmente lo apagué. Me dirigí a mi habitación y saqué la maleta que había estado guardada en el armario desde mi último viaje. Un crucero con Tina hace 3 años. Comencé a empacar lentamente, metódicamente. Ropa para una semana, mis medicamentos, algunos artículos de tocador básicos. Mientras doblaba cada prenda, sentía como si estuviera empacando los restos de mi antigua vida. Luego me dirigí a mi escritorio y saqué mi chequera. Durante la siguiente hora, escribí una serie de cartas y llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue al Magnolia Grove. «Buenos días, habla Cassandra Brooks», dije cuando contestó el gerente del evento. «Necesito cancelar la recepción de bodas programada para hoy». «Señora Brooks, pero la boda es en 6 horas». «Sí, lo sé. Y la estoy cancelando. El contrato está a mi nombre, los pagos se hicieron con mis cheques. Tengo derecho legal a cancelar». «Pero señora, esto es irregular. ¿Ha hablado con su hijo sobre esto?» «No es necesario. Todos los arreglos financieros se hicieron a través de mí. Envié el aviso de cancelación inmediatamente». Colgué antes de que pudiera protestar más. La segunda llamada fue al servicio de catering. «Magnolia Catering, buenos días. Habla Cassandra Brooks. Necesito cancelar el servicio de catering para la boda Brooks Hastings de hoy». «¿Cancelar? Pero señora, ya tenemos toda la comida preparada. El contrato está a mi nombre. Tengo copias de todos los documentos. Cancelo el servicio efectivo inmediatamente». La tercera llamada fue al Charleston Harbor Hotel, donde había reservado y pagado la suite de luna de miel. «Cancelando la reserva para Brooks Hastings, habitación presidencial. 2 noches». «Señora, esa es una reserva no reembolsable. No estoy pidiendo reembolso. Solo cancelo la reserva». Una y a una, desmantelé cada aspecto de la boda que había financiado. El florista, el fotógrafo, el transporte, el cuarteto de cuerdas. Todos recibieron llamadas de cancelación. Con cada llamada, sentía como si estuviera liberando una parte de mí misma que había estado atada a las expectativas de otros. Cuando terminé, eran las 9 de la mañana. Me serví otra taza de café y escribí 2 cartas. La primera era para Tina. «Querida Tina, para cuando leas esto, ya me habré ido. No trates de buscarme. Estoy bien y necesito tiempo para pensar. Anoche descubrí que la persona que creía ser nunca existió realmente. Era solo una versión de mí misma que construí alrededor de las necesidades de Landon. Te amo como a la hermana que nunca tuve. Nos veremos pronto. Cassandra». La segunda carta era más difícil. «Landon, no estaré en tu boda hoy. No porque esté enojada contigo, aunque debería estarlo, sino porque finalmente me he dado cuenta de que mi presencia nunca fue realmente deseada. Anoche, cuando me golpeaste y me dijiste que solo merecía comida de perro, vi algo en tus ojos que me tomó 31 años reconocer. Desprecio. No solo frustración o vergüenza temporal, sino desprecio genuino por la mujer que te crió. Durante más de 3 décadas, hice de tu felicidad mi propósito de vida. Trabajé turnos dobles para que pudieras ir a la universidad
Vendí las joyas de mi abuela para comprarte tu primer auto. Rechacé citas para no confundirte. Cada decisión que tomé fue filtrada a través de una pregunta. ¿Qué es mejor para Landon? Anoche aprendí que nada de eso importó. Para ti no soy una madre que merece respeto, sino una fuente de vergüenza que debe ser tolerada mientras sea útil. Los contratos para el venue, el catering, las flores, el transporte y la luna de miel estaban todos a mi nombre. Acabo de cancelar cada uno de ellos. No fue venganza, fue una lección. Una lección sobre lo que sucede cuando tratas el amor como algo que puedes tomar sin dar nada a cambio. Espero que encuentres la felicidad, hijo mío. Pero ya no será a mis expensas. Mamá sellé ambas cartas y las dejé en la mesa de la cocina. Luego tomé mi maleta y salí de la casa que había sido mi hogar durante 15 años. No miré atrás. Mientras tanto, en el Hamilton Inn, el caos estaba comenzando a desarrollarse. Landon se despertó con una resaca emocional terrible y el recuerdo vívido de lo que había hecho la noche anterior. Por primera vez en meses, Brielle no estaba inmediatamente a su lado, dictando el horario del día. Y en ese espacio silencioso, la culpa lo golpeó como una ola. Había abofeteado a su madre, en público, delante de cientos de personas. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre por 9ª vez esa mañana, directo al buzón de voz. Otra vez. «Mamá, soy yo. Mira, sobre anoche. Necesitamos hablar. Sé que las cosas se salieron de control, pero hoy es mi boda y... Bueno, necesito que estés ahí. Llámame». A las 10, Brielle irrumpió en su habitación con una expresión de pánico que nunca antes había visto en ella. «Landon, tenemos un problema enorme». «¿Qué tipo de problema?» «El tipo de problema donde no hay boda». Su voz era aguda, histérica. «Acabo de recibir una llamada del Magnolia Grove. Tu madre canceló todo. ¡Todo!». Landon se sentó lentamente en la cama. «¿Qué quieres decir con que canceló todo?» «El venue, el catering, las flores, todo está cancelado. El gerente dice que como ella pagó todo y los contratos están a su nombre, tiene derecho legal a cancelar». Brielle estaba paseando por la habitación como un animal enjaulado. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido anoche?». La realidad comenzó a asentarse en la mente de Landon como cemento húmedo. Debe haber un error. Ella no haría esto. «Oh, pero lo hizo». Brielle le arrojó su teléfono. «Llama al venue tú mismo. Llama al servicio de catering. Llama a quien quieras. Tu preciosa mami acaba de arruinar nuestra boda». Con manos temblorosas, Landon marcó el número del Magnolia Grove. «Señor Brooks, lamento informarle que su madre canceló todos los arreglos esta mañana temprano», confirmó el gerente. Los contratos estaban a nombre de Cassandra Brooks, y ella tenía el derecho legal completo de cancelar. «Pero ustedes pueden hacer una excepción, ¿verdad? Es mi boda. Estamos hablando de cientos de invitados. Lo siento, señor, pero sin los arreglos de pago originales y con una cancelación tan tardía, no podemos proceder. Además, nuestro personal de catering ya ha sido notificado». Una llamada tras otra confirmaron la misma historia devastadora. Todo lo que su madre había pagado, que era prácticamente todo, había sido cancelado. A las 11 de la mañana, el teléfono de Brielle sonó. Era su padre, Raymond Hastings, y por el volumen de su voz, Landon pudo escuchar cada palabra. «Brielle, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir llamadas de 3 proveedores diferentes diciendo que la boda está cancelada. Papá, la madre de Landon se volvió loca.
Canceló todo. ¿Canceló qué? ¿Con qué autoridad? Aparentemente con la autoridad de haber pagado por todo. La voz de Brielle se quebró. Los contratos están a su nombre. Hubo un silencio largo y siniestro del otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que permitimos que esa mujer controlara los aspectos financieros de tu boda? Tú dijiste que estaba bien. Dijiste que si ella quería pagar, la dejáramos. Porque pensé que era una contribución parcial, no que estaba financiando toda la maldita cosa. Landon arrebató el teléfono. Señor Hastings, tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Algún recurso legal? ¿Recurso legal? La risa de Raymond fue amarga. Hijo, tu madre acaba de darte una masterclass en poder contractual. Si ella pagó y los contratos están a su nombre, puede hacer lo que le dé la gana. Para el mediodía, las noticias habían llegado a todos los invitados. Los teléfonos sonaban constantemente con preguntas confusas y ofertas de ayuda que llegaban demasiado tarde. El Hamilton Inn se había convertido en un centro de crisis improvisado, con Brielle llorando histéricamente y Landon mirando fijamente a su teléfono, esperando una llamada de su madre que no llegaba. Fue a Mary Fields quien les dio la única pista sobre el paradero de Cassandra. Había llegado al hotel después de escuchar sobre las cancelaciones, con una expresión sombría pero decidida. «Señor Brooks», dijo, «pensé que debería saber que vi a su madre anoche, después de... el incidente». «¿La viste? ¿Dónde?» «En el estacionamiento. Estaba muy alterada». Amari hizo una pausa, como si estuviera debatiendo algo internamente. «También debería saber que... bueno, que grabé lo que pasó anoche». Brielle se puso rígida. «¿Grabaste qué?» «El altercado, cuando usted abofeteó a su madre, señor Brooks. Mi teléfono estaba grabando porque estaba documentando la decoración de la terraza». Los ojos de Amari se movieron entre Landon y Brielle. «Pensé que deberían saberlo». El color drenó del rostro de Landon. «¿Qué vas a hacer con esa grabación?» Amari lo miró directamente a los ojos. «Eso depende enteramente de ustedes y de cómo traten a las personas que los aman a partir de ahora». Era una amenaza silenciosa, pero clara. Y mientras Landon miraba a esta joven que apenas conocía, se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones estaban solo comenzando a desarrollarse, porque en algún lugar de Savannah, su madre había desaparecido con toda la dignidad que le quedaba, y él se quedó con nada más que la devastación que había creado y una novia que, por primera vez, lo miraba como si fuera completamente inútil. La boda por la que había vendido su alma nunca sucedería. Y por primera vez en su vida, Landon se preguntó si había valido la pena el precio. 3 días después de la boda que nunca fue, me encontraba sentada en el porche de una pequeña cabaña frente al mar en Tybee Island, a solo 20 minutos de Savannah, pero a un mundo de distancia de mi antigua vida. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era el primer ruido que había escuchado en días que no me causaba ansiedad. Tina había encontrado mi carta el domingo por la noche y había pasado 2 días localizándome a través de mi tarjeta de crédito. Cuando finalmente apareció en la puerta de la cabaña esa mañana, no dijo nada. Solo me abrazó mientras yo lloraba por primera vez desde que había salido de mi casa. ¿Viste las noticias?, me preguntó ahora, ofreciéndome una taza de té, mientras se sentaba en la silla de mimbre a mi lado. Negué con la cabeza. Había evitado deliberadamente cualquier medio de comunicación desde mi partida. ¿Qué noticias? Tina suspiró y sacó su teléfono. Amari Fields publicó el video. Mi estómago se contrajo. ¿Qué video?
El de la bofetada Cassandra. Lo subió a todas las redes sociales con un título que dice: Cuando el amor se encuentra con la crueldad, una madre es humillada en la boda que ella misma pagó. Tomó el teléfono de sus manos con dedos temblorosos. En la pantalla había un video claro de la terraza del Magnolia Grove. Se podía ver perfectamente a Brielle hablándome con desdén, a mí tratando de mantener la compostura, y luego la bofetada. El sonido resonaba claramente, seguido por las palabras de Landon: Tú solo mereces comida de perro. ¿Cuánta gente lo ha visto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se ha vuelto viral, Cassandra. Millones de visualizaciones. Los comentarios... Tina hizo una pausa. Bueno, digamos que la gente no está del lado de Landon y Brielle. Desplacé hacia abajo para leer algunos comentarios. Esta mujer sacrificó todo por su hijo. ¿Y así es como la trata? Asqueroso. Esa novia es una víbora. Pobre señora. Espero que esté bien. Karma instantáneo cuando canceló toda la boda. Bravo, señora. Como madre, esto me rompe el corazón. Nadie merece esto. ¿Alguien sabe cómo contactar a esta señora? Quiero enviarle flores. Había miles de comentarios similares y seguían llegando. Mi historia, que había pensado que era una vergüenza privada, se había convertido en un símbolo de algo más grande. No solo eso, continuó Tina. Las estaciones de noticias locales han recogido la historia. Channel 2 hizo un segmento completo sobre madres sacrificadas y familias ingratas. Han estado tratando de contactarte para una entrevista. Me recosté en mi silla, abrumada. No quiero ser famosa por esto, Tina. Solo quería desaparecer. Lo sé, mi amor, pero tal vez esto es exactamente lo que necesitabas. Tal vez el mundo necesitaba ver lo que realmente pasó. Pasé los siguientes días leyendo artículos en línea sobre mi situación, fascinada y horrorizada por cómo mi dolor privado se había convertido en un fenómeno público. Bloggers escribían ensayos sobre sacrificio maternal y abuso emocional. Conductores de radio debatían sobre los límites del amor incondicional. Incluso había un hashtag, Justice for Cassandra. Pero las consecuencias reales para Landon y Brielle estaban apenas comenzando. El lunes por la mañana, Landon se despertó en su apartamento para encontrar una multitud de reporteros acampando afuera de su edificio. Su teléfono había sonado toda la noche con llamadas de números desconocidos y su buzón de voz estaba lleno de mensajes de periodistas, pero también de extraños enojados que habían encontrado su información de contacto. Landon Brooks, eres una desgracia, decía uno de los mensajes. Espero que nunca encuentres la paz después de lo que le hiciste a tu madre. Deberías estar avergonzado de ti mismo, decía otro. Esa mujer te dio todo y tú la pagaste con crueldad. Cuando finalmente logró salir de su edificio usando la salida trasera, encontró que las cosas en su trabajo no eran mejores. Trabajaba para una firma de relaciones públicas, irónicamente, y su jefe lo llamó a su oficina inmediatamente. Landon, tenemos un problema, dijo Marcus Chen, su supervisor. Los clientes han estado llamando toda la mañana. Aparentemente, alguien vinculó el video viral con nuestro personal. Marcus, puedo explicar. No hay nada que explicar. El video habla por sí mismo. Marcus parecía incómodo pero decidido. Escucha, esto es una firma de relaciones públicas. No podemos tener a alguien en el personal que es conocido por abusar verbalmente y físicamente de su propia madre.
Es un problema de imagen insalvable. ¿Me estás despidiendo? Te estoy dejando ir. Efectivo inmediatamente. En el transcurso de una semana, Landon había perdido su trabajo. Había sido expulsado de su gimnasio cuando otros miembros se quejaron de su presencia y había sido desinvitado de 2 bodas de amigos que no se sentían cómodos con él allí. Pero las cosas para Brielle eran aún peores. El martes por la mañana, Victoria Hastings irrumpió en el apartamento que Brielle estaba compartiendo temporalmente con Landon, con una expresión que prometía tormenta. «Brielle, necesitamos hablar. Ahora». «Mami, estoy tratando de manejar esta crisis de relaciones públicas». «Tú eres la crisis de relaciones públicas». Victoria tenía en sus manos una pila de periódicos. ¿Has visto esto? ¿Has visto lo que los medios están diciendo sobre nuestra familia? Brielle tomó el periódico de arriba. El titular decía: «La heredera cruel. Cómo Brielle Hastings orquestó la humillación de una madre anciana». El artículo era devastador. No solo relataba los eventos de la boda, sino que había entrevistas con antiguos empleados de la familia Hastings que describían un patrón de comportamiento elitista y cruel. Un ex jardinero contaba cómo Brielle había hecho que lo despidieran por mirarla incorrectamente. Una ex niñera describía cómo había tratado despectivamente al personal de la casa. Esto es mentira», tartamudeó Brielle. «Están exagerando todo». «¿Exagerando?» Victoria arrojó más periódicos sobre la mesa. «Mira el Chronicle de hoy. Mira el Post». Cada periódico contaba la misma historia desde diferentes ángulos, pero todos llegaban a la misma conclusión. Brielle Hastings era una socialite cruel que había manipulado a su prometido para que abusara de su propia madre. «Y esto no es lo peor», continuó Victoria. «Tu padre recibió una llamada esta mañana. 3 de nuestros inversores más grandes están retirando su apoyo de nuestros proyectos de desarrollo. Dicen que no quieren estar asociados con el tipo de familia que criamos». Brielle se puso pálida. «Pero el dinero no tiene nada que ver con esto». «Todo tiene que ver con el dinero», gritó Victoria. «Nuestra reputación es nuestro negocio, y tú la has arruinado». El miércoles, la situación empeoró cuando aparecieron los problemas legales. Joche Louise Kinney, una mujer de 67 años con reputación de ser brillante y sin tonterías, estaba presidiendo una audiencia de emergencia que los Hastings habían solicitado. Querían que se congelaran mis cuentas bancarias y que se me obligara a devolver el dinero que había malversado al cancelar la boda. Tina me había convencido de contratar a un abogado, y juntas nos sentamos en la sala del tribunal mientras el abogado de los Hastings argumentaba a su caso. «Su señoría», decía el elegante abogado en traje de $3,000, «la señora Brooks actuó de manera maliciosa y vengativa al cancelar estos contratos. Mi cliente sufrió daños significativos». «¿Daños?», interrumpió la jueza Kinney, levantando una ceja. «¿Qué tipo de daños?». «Humillación pública, pérdidas financieras, daño emocional. Veo». La jueza se dirigió a mi abogado. «¿Tiene algo que decir sobre esto, consejero Williams?». Mi abogado, un hombre mayor llamado Robert Williams, que Tina había conocido a través de conexiones del hospital, se levantó con una pila de documentos. «Su señoría, mi cliente pagó por estos servicios con sus propios fondos, usando sus propias tarjetas de crédito y cheques. Todos los contratos fueron firmados por ella y solo por ella. No hay evidencia legal de que haya actuado fuera de sus derechos contractuales». «Pero la intención», comenzó el abogado de los Hastings. «La intención es irrelevante.
dijo la jueza Kinney firmemente. ¿Los contratos estaban a nombre de la señora Brooks? Sí, pero ¿los pagos fueron hechos con sus fondos personales? Sí, pero ¿había algún acuerdo legal que le impidiera cancelar estos contratos? Una pausa larga. No, su señoría. La jueza Kinney se dirigió entonces a mí directamente. Señora Brooks, ¿actuó usted dentro de sus derechos contractuales cuando canceló estos servicios? Me levanté con piernas temblorosas. Sí, su señoría. ¿Y cuál fue su motivación para hacerlo? Miré hacia donde Landon estaba sentado al lado de Brielle, ambos luciendo como si hubieran envejecido años en una semana. Por un momento mi corazón se ablandó, pero luego recordé el sonido de su mano golpeando mi mejilla, sus palabras crueles, la humillación pública. Su señoría, gasté mis ahorros de toda la vida en la boda de mi hijo, porque pensé que era un acto de amor. Cuando me di cuenta de que mi amor no era correspondido o respetado, decidí que ya no quería financiar mi propia humillación. Veo. La jueza Kinney hizo una pausa larga, estudiando los documentos frente a ella. Esta corte encuentra que la señora Brooks actuó completamente dentro de sus derechos legales. No solo eso, sino que este tribunal está profundamente perturbado por las circunstancias que llevaron a estas acciones. Se dirigió a Landon y Brielle con una mirada que podría haber derretido acero. Jóvenes, en mis 40 años en el banco, he visto muchos tipos de disputas familiares, pero raramente he visto una demostración tan flagrante de ingratitud y crueldad hacia un padre que claramente ha sacrificado mucho. Su señoría, comenzó Landon. No he terminado. Lo cortó. La moción para congelar las cuentas de la señora Brooks es denegada. Además, esta corte encuentra que la demanda presentada por los demandantes es frívola y fue presentada con mala fe. Los demandantes deberán pagar todas las costas legales de la señora Brooks. El golpe del martillo resonó por toda la sala como un disparo final. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, leí artículo tras artículo sobre el caso. La decisión de la jueza había sido cubierta ampliamente, y las redes sociales estaban celebrando lo que muchos llamaban justicia poética. Pero más allá del drama público, algo más profundo estaba cambiando dentro de mí. Por primera vez en décadas, no estaba definiendo mi valor a través de mi relación con Landon. Estaba comenzando a verme como Cassandra Brooks, no solo la madre de alguien, sino una mujer completa con sus propios méritos. Tina se sentó a mi lado en el porche mientras el sol se ponía sobre el océano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé cuidadosamente antes de responder, como si hubiera estado dormida durante 30 años y finalmente estuviera despertando. ¿Y qué quiere hacer la verdadera Cassandra Brooks ahora que está despierta? Miré hacia el océano, donde las olas continuaban su ritmo eterno de renovación y cambio. Quiere vivir para sí misma por primera vez en su vida adulta. En algún lugar de Savannah, mi hijo estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Parte de mí todavía dolía por él. Probablemente siempre lo haría. Pero ya no era mi trabajo rescatarlo de los problemas que él mismo había creado. Ya no era mi trabajo ser cualquier cosa más que Cassandra Brooks. Y por primera vez en décadas, eso se sentía como suficiente. 3 meses después de la boda que nunca fue, había establecido una rutina en Tybee Island que me llenaba de una paz que no había conocido en décadas. Todas las mañanas caminaba por la playa al amanecer, recogiendo conchas marinas y observando a los pescadores preparar sus botes.
Luego desayunaba en el pequeño café del pueblo, donde la dueña, María, había comenzado a apartarme mi mesa favorita junto a la ventana. Las tardes las pasaba como voluntaria en la clínica gratuita local, un pequeño centro médico que atendía a familias de bajos recursos y ancianos sin seguro. Después de 30 años como enfermera, descubrí que cuidar a otros sin las presiones burocráticas de un hospital grande me recordaba por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Tina venía a Font a visitarme los fines de semana y juntas habíamos comenzado a planear algo que nunca me había atrevido a soñar: mi propio centro de bienestar para mujeres mayores. Había suficiente dinero restante de mis ahorros de jubilación. Después de todo, las cancelaciones me habían devuelto la mayoría de los fondos para comenzar algo pequeño, pero significativo. ¿Has pensado en un nombre?, me preguntó Tina ese sábado por la mañana mientras paseábamos por la playa. Casa de Gracia, respondí sin dudar. Un lugar donde las mujeres puedan encontrar la gracia para comenzar de nuevo, sin importar su edad. Era un sábado perfecto de junio, con brisa marina y cielo despejado, cuando vi la figura familiar caminando hacia mi cabaña. Al principio pensé que era una ilusión, un efecto del sol reflejándose en el agua. Pero mientras la figura se acercaba, no pude negar lo que estaba viendo. Landon. Mi hijo estaba parado en mi porche, más delgado que la última vez que lo había visto, con ojeras profundas y una postura que hablaba de derrota. Mi corazón se aceleró inmediatamente. 31 años de instinto maternal no se borraban fácilmente, pero también sentí algo nuevo: cautela. Ya no era la mujer que correría hacia él, sin pensar en mi propia protección emocional. «Mamá», dijo cuando me acerqué a los escalones del porche. Su voz era ronca, como si no hubiera dormido en días. «Landon». Mantuve mi voz neutral, aunque mis manos temblaban ligeramente. «¿Cómo me encontraste?» «Tina», admitió mirando hacia abajo. «Le rogué que me dijera dónde estabas. Tomó 3 meses convencerla». Subí los escalones y me senté en mi silla favorita, la que daba al océano. No lo invité a sentarse, pero él tomó la otra silla de todas formas. Por varios minutos, ninguno de los dos habló. El sonido de las olas llenaba el silencio entre nosotros, y pude ver a Landon luchando por encontrar las palabras. «Te ves bien», dijo finalmente. «Descansada». Era cierto. Los meses junto al océano habían restaurado algo en mí que no sabía que había perdido. Mi piel tenía un color saludable del sol. Había perdido el peso del estrés que había estado cargando. Y por primera vez en años, dormía toda la noche sin despertarme preocupándome por alguien más. «Me siento bien», respondí honestamente. «Yo...» comenzó y se detuvo, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando era niño y había hecho algo malo. «Yo vine a disculparme». «Veo». «No, mamá. En serio. Vine a disculparme de verdad. No solo para que me perdones y regresemos a como eran las cosas antes». Se volvió hacia mí y pude ver lágrimas en sus ojos. «Vine porque finalmente entiendo lo que hice, lo que te hice». Esperé. Habíase aprendido el poder del silencio en estos meses de soledad. «Perdí mi trabajo», continuó. «Brielle me dejó. Sus padres me tienen una orden de restricción para mantenerme lejos de sus propiedades. He estado viviendo en un apartamento de una habitación que apenas puedo pagar, trabajando en empleos temporales, porque nadie quiere contratar al tipo que golpeó a su madre en video. Parte de mí quería consolarlo inmediatamente, decirle que todo estaría bien,
que podía quedarse conmigo hasta que las cosas mejoraran. Era mi respuesta automática después de décadas de ser su red de seguridad. Pero me quedé callada. Al principio estaba enojado contigo, admitió, y su honestidad me sorprendió. Pensaba que habías arruinado mi vida por venganza. Pensaba que eras cruel por cancelar la boda así. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tú no arruinaste mi vida. Yo lo hice. Su voz se quebró. Me doy cuenta de que fui cruel contigo durante años, no solo esa noche. Me doy cuenta de que te tomé por garantizada de una manera que es imperdonable. Miré hacia el océano, donde un pelícano se zambullía para pescar. La vida continuaba, simple y hermosa, sin drama ni complicaciones humanas. ¿Qué quieres de mí, Landon? No quiero nada, dijo, y esa respuesta me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Bueno, eso no es cierto. Quiero tu perdón, pero entiendo si no puedes dármelo. Quiero una relación contigo otra vez, pero entiendo si eso no es posible. Principalmente, solo quería que supieras que finalmente entiendo. ¿Entiendes qué exactamente? Entiendo que sacrificaste todo por mí durante 30 años y yo lo convertí en algo feo. Entiendo que cuando Brielle me decía que tú eras embarazosa, que no encajabas en nuestro mundo, yo debería haber defendido a la mujer que hizo posible que estuviera en ese mundo en primer lugar. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Entiendo que cuando me avergoncé de ti, me avergoncé de todo lo bueno en mi propia historia. Sus palabras me llegaron profundo, pero también me dieron algo que no esperaba: claridad sobre lo que necesitaba decir. Landon, hay algo que necesitas entender también, dije suavemente. Durante 30 años hice de tu felicidad mi propósito de vida. Cada decisión que tomé pasaba por el filtro de ¿qué es mejor para Landon? Pensé que eso era amor maternal. ¿Lo era? No, no lo era. Mi voz era firme pero no cruel. Era dependencia emocional. Era miedo a vivir mi propia vida. Hice de ti mi razón de existir, y eso no era justo para ninguno de los dos. Lo vi procesar esto, la confusión cruzando por su rostro. Te convertí en mi todo porque tenía miedo de descubrir quién era yo sin ti. Y cuando hice eso, te puse en una posición imposible. ¿Cómo podías vivir tu propia vida cuando sentías que eras responsable de la mía? Pero me amabas. Te amaba demasiado, de la manera equivocada. Me volví hacia él completamente. El amor verdadero, hijo mío, quiere que la otra persona crezca y sea independiente, incluso si eso significa que se alejen de ti. Yo no quería eso. Quería que me necesitaras para siempre. Landon se quedó callado durante mucho tiempo y pude ver que estaba luchando con estas ideas nuevas. ¿Eso significa que no me amas más?, preguntó finalmente, y en su voz escuché al niño pequeño que había sido. Significa que te amo mejor ahora, respondí. Te amo lo suficiente como para querer que aprendas a vivir sin mi red de seguridad constante. Te amo lo suficiente como para no rescatarte de las consecuencias de tus propias acciones. ¿Y eso significa que no puedes perdonarme? Me levanté y caminé hacia la barandilla del porche, mirando hacia el océano que había sido mi maestro en estos meses de sanación. El perdón no es algo que doy o retengo como una recompensa, Landon. El perdón es algo que hago por mi propia paz. Ya te he perdonado. Vi su alivio, pero levanté mi mano antes de que pudiera hablar. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes.
No significa que voy a volver a mi antigua vida de vivir para ti, en lugar de para mí. No significa que voy a permitir que mi amor por ti me haga pequeña de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Me senté de nuevo y saqué una carta de mi bolso, una que había escrito años atrás, pero nunca había entregado. Escribí esto cuando tenías 25 años, dije, entregándoselo. Después de que graduaste de la universidad, pero antes de que conocieras Gabriel. Era una carta sobre el hombre que esperaba que te convertirías. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Vi sus ojos moverse por las líneas y observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a sorpresa y finalmente a algo parecido al dolor. Esperaba que fueras amable, leyó en voz alta. Esperaba que fueras generoso con los menos afortunados. Esperaba que recordaras de dónde venías y honraras los sacrificios que hicieron posible tu éxito. Esperaba que encontraras a alguien que te amara por quien eres realmente, no por lo que posees. Esperaba que fueras un hombre que defenderías a su familia en lugar de avergonzarse de ella. Se detuvo y me miró. ¿Soy alguna de estas cosas? No lo sé, respondí honestamente, pero espero que puedas llegar a serlo. Dobló la carta cuidadosamente y se la puso en el bolsillo. ¿Me darías una oportunidad de intentarlo? ¿De ser el hombre que esperabas? No voy a darte nada, Landon. Eso es algo que tienes que hacer por ti mismo, para ti mismo. No para impresionarme o para conseguir que regrese a tu vida, para convertirte en la persona que quieres ser. Se levantó para irse, pero se volvió una vez más. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos tener una relación de nuevo? ¿Algún día? Lo miré a los ojos, este hijo que había sido mi mundo durante tanto tiempo, y sentí una mezcla compleja de amor, tristeza y esperanza. Hay una posibilidad, dije finalmente, pero será una relación diferente. Será entre dos adultos que se respetan mutuamente, no entre una madre desesperada por agradar y un hijo que toma ese amor por garantizado. ¿Cómo sabré si estoy listo para esa relación? Cuando puedas estar en una habitación conmigo sin sentir culpa, y yo pueda estar en una habitación contigo sin sentir la necesidad de cuidarte, entonces sabremos que estamos listos. Landon asintió lentamente y comenzó a alejarse. Cuando llegó a los escalones, se detuvo sin volverse. Mamá, para que sepas, Brielle tenía razón sobre una cosa. No merezco a alguien como tú en mi vida. Al menos no todavía. Y con eso, se fue. Me quedé en el porche durante mucho tiempo después de que su carro desapareciera, sintiendo una mezcla de emociones que no podía desenredar completamente. Había dolor, sí, pero también había algo más. Esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino esperanza de que tal vez, algún día, podrían ser algo mejor. Esa noche, mientras escuchaba las olas y planificaba los detalles finales de Casa de Gracia, me di cuenta de que había hecho algo que nunca pensé que sería posible. Había amado a mi hijo lo suficiente como para dejarlo ir. Y en ese acto de liberación, ambos habíamos encontrado por primera vez la posibilidad de ser libres. 6 meses después de la visita de Landon, me encontraba parada frente a una casa victoriana de 2 pisos en el centro histórico de Tybee Island, sosteniendo las llaves de mi nueva vida. Casa de Gracia no era solo un sueño ya, era una realidad tangible con ventanas que brillaban en el sol de la mañana y un jardín que prometía florecer con los cuidados adecuados. Tina estaba a mi lado, sonriendo con una mezcla de orgullo y asombro,
que reflejaba mis propios sentimientos. ¿Puedes creerlo, Cassandra? ¿Realmente puedes creerlo? Negué con la cabeza, aún procesando que esta hermosa casa era mía. Los últimos meses habían sido un torbellino de planificación, permisos y preparación. Había usado la mayoría de mis ahorros restantes, pero de una manera que se sentía completamente diferente a gastarlos en la boda de Landon. Esta vez estaba invirtiendo en algo que me pertenecía, algo que había nacido de mi propia visión y pasión. A veces siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, admití, subiendo los escalones del porche. Una versión de mí misma que nunca supe que existía. Esa persona siempre estuvo ahí, dijo Tina suavemente. Solo estaba esperando el momento correcto para emerger. El interior de la casa había sido transformado en espacios cálidos y acogedores. La sala principal tenía círculos de sillas para los grupos de apoyo, rincones cómodos para lectura y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del océano. La cocina había sido equipada para clases de cocina saludable y el estudio de arriba sería perfecto para clases de yoga y meditación. Pero mi espacio favorito era el pequeño despacho que daba al jardín trasero, donde había colgado un letrero simple: Cassandra Brooks, directora y fundadora. ¿Nerviosa por la inauguración de mañana?, preguntó Tina mientras explorábamos los espacios que se habían convertido en algo más que habitaciones. Eran lugares donde las mujeres vendrían a redescubrirse a sí mismas, tal como yo había hecho. Terrificada, admití con una risa, pero también emocionada de una manera que no había sentido en años, décadas. El teléfono de mi oficina sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era María, la dueña del café donde desayunaba todas las mañanas. Cassandra, querida, acaba de llegar algo para ti. Un gran ramo de flores. ¿Quieres que lo lleve a casa de Gracia? Por supuesto, María. Gracias. Cuando María llegó media hora después, llevaba el ramo más hermoso que había visto. Peonías rosadas y blancas, mis flores favoritas, las mismas que había sugerido para la boda que nunca fue. La tarjeta era simple y estaba escrita en una caligrafía que reconocí inmediatamente. Para la mujer más valiente que conozco, en el día que comienza su nueva vida. Con amor y respeto, Landon. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza. Era algo más complejo. Reconocimiento, tal vez, o la satisfacción silenciosa de saber que mi hijo, finalmente, estaba comenzando a coentender. ¿Todo bien?, preguntó Tina notando mi expresión. Sí, respondí, colocando las flores en el jarrón que había puesto en el escritorio de recepción. Todo está bien. La inauguración de Casa de Gracia fue más exitosa de lo que había soñado. Vinieron mujeres de toda la isla y de Savannah, algunas curiosas, otras claramente necesitadas de lo que estábamos ofreciendo. Había viudas que no sabían cómo vivir para ellas mismas después de décadas de matrimonio, divorciadas recientes que estaban redescubriendo su identidad, mujeres que habían criado a sus hijos y ahora se preguntaban qué hacer con el resto de sus vidas. Amari Fields apareció alrededor del mediodía, llevando una pequeña grabadora y una sonrisa tímida. Señora Brooks, espero que esté bien que haya venido. He estado siguiendo su historia y quería escribir un artículo sobre Casa de Gracia para el periódico local. Por supuesto, querida. Me alegra verte. Amari había florecido en los meses desde la boda. Había dejado su trabajo como asistente de coordinadora para convertirse en periodista independiente, y su artículo inicial sobre los eventos de la boda había sido el trampolín para una carrera exitosa, escribiendo sobre justicia social y empoderamiento femenino.
¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Amari mientras recorríamos Casa de Gracia. ¿Alguna vez se arrepiente de lo que hizo? ¿De cancelar la boda? ¿De exponer todo públicamente? La pregunta me hizo pausar. Era algo que me había preguntado a mí misma en las noches silenciosas, especialmente después de la visita de Landon. ¿Sabes qué es lo extraño?, respondí finalmente. No me arrepiento de cancelar la boda. No me arrepiento de irme. Lo único de lo que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí misma. ¿Y su relación con su hijo? Mi relación con Landon es complicada ahora, pero también es más honesta de lo que había sido en años. Por primera vez, ambos estamos viendo quiénes somos realmente, sin los roles que habíamos estado representando. Esa tarde, después de que se fueran los últimos visitantes, me senté en el jardín trasero de Casa de Gracia, con una taza de té, observando la puesta del sol sobre el océano. Tina se había ido a casa después de ayudarme a limpiar, y finalmente tenía un momento para procesar lo que había logrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero cuando lo abrí, vi que era de Landon. Vi el artículo sobre Casa de Gracia en línea. Estoy orgulloso de ti, mamá. Realmente orgulloso. No respondas. Solo quería que lo supieras. Sonreí, poniendo el teléfono a un lado sin responder, tal como él había pedido. Había sabiduría en su petición. Estábamos ambos aprendiendo a amar sin necesidad de respuesta inmediata, sin expectativas, sin la urgencia desesperada que había caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Unas semanas después, mientras revisaba el correo de Casa de Gracia, encontré una carta que me hizo detenerme en seco. El remitente era Raymond Hastings. Adentro había un cheque por $50,000 y una nota breve. Señora Brooks, después de mucha reflexión y conversaciones difíciles con mi familia, hemos llegado a entender que los eventos del año pasado expusieron defectos en nuestro carácter que necesitaban corrección. Este cheque representa los fondos que usted gastó en la boda, más intereses. No es una disculpa. Eso requerirá mucho más trabajo de nuestra parte, pero es un reconocimiento de que le debemos más de lo que el dinero puede pagar. Mi hija está en terapia y nuestra familia está trabajando para entender cómo criamos a alguien capaz de tal crueldad. Esperamos que algún día podamos merecer su perdón. Respetuosamente, Raymond Hastings. Miré el cheque durante mucho tiempo. $50,000. El mismo monto que había gastado en una demostración de amor que había resultado ser mi salvación. Ahora regresaba a mí transformado en algo completamente diferente. Un reconocimiento de mi valor. Una admisión de error. Una restitución que venía no de la ley, sino de la conciencia. Pero más que el dinero, lo que me impactó fue la carta misma. Raymond Hastings, ese hombre orgulloso y dominante, había hecho algo que su hija y mi hijo habían tardado meses en hacer. Había admitido completamente su error y había tomado responsabilidad por las acciones de su familia. Decidí donar el cheque completo a Casa de Gracia. El dinero establecería un fondo de becas para mujeres que no podían pagar nuestros programas, asegurando que el centro que había nacido de mi dolor podría servir a otras mujeres sin importar su situación económica. Era una tarde perfecta de otoño, 6 meses después de abrir Casa de Gracia, cuando recibí una llamada que no esperaba. «Señora Brooks, habla Judge Eloise Kinney». «Judge Kinney, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» En realidad, esperaba que pudiéramos encontrarnos para hablar sobre Casa de Gracia.
He estado siguiendo el trabajo que estás haciendo y estoy interesada en involucrarme como voluntaria. Nos encontramos al día siguiente en mi oficina, donde la Judge Kinney, que insistió en que la llamara Eloise, me explicó que había estado contemplando su jubilación y buscando maneras de devolver a la comunidad. He pasado 40 años viendo mujeres en mi sala del tribunal que han perdido su sentido de valor personal, me dijo. Víctimas de abuso doméstico, mujeres en divorcios difíciles, madres que han sido alienadas de sus hijos. Su historia me impactó porque vi en usted a alguien que había encontrado una manera de reclamar su dignidad sin convertirse en víctima. No siempre me siento tan fuerte como la gente piensa, admití. La fuerza real no es nunca dudar, dijo sabiamente. La fuerza real es continuar a pesar de las dudas. Y usted ha hecho más que continuar. Ha florecido. Eloise se convirtió en una mentora invaluable, ayudándome a navegar los aspectos legales de expandir Casa de Gracia y usando sus conexiones para atraer recursos adicionales a nuestros programas. Un año después de la boda que nunca fue, estaba parada en la playa de Tybee Island al amanecer, una rutina que había mantenido durante todos estos meses de transformación. Pero esta mañana era diferente. Habían puesto un banco de madera en mi lugar favorito de la playa, con una pequeña placa que decía: en honor a Cassandra Brooks, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Era un regalo de las mujeres de Casa de Gracia, una sorpresa que había organizado Tina en secreto. Mientras me sentaba en el banco, observando el sol salir sobre el océano Atlántico, reflexioné sobre el viaje extraordinario que me había llevado hasta aquí. Había comenzado como una mujer que creía que su valor estaba determinado por cuánto podía sacrificar por otros. Había terminado descubriendo que mi verdadero valor venía de honrar mis propias necesidades y sueños. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Esta vez era de Tina. ¿Viste las noticias? Brielle y sus padres están siendo investigados por fraude fiscal. Al parecer, el escrutinio público llevó a los auditores a examinar más de cerca sus negocios. Leí el mensaje sin sentir satisfacción o tristeza. Era simplemente información, parte del continuo desarrollo de una historia que ya no me definía. Las consecuencias de sus acciones continuarían desarrollándose con o sin mi atención. Otro mensaje llegó, este de un número que había aprendido a reconocer pero que contactaba raramente. Comencé terapia, mamá. De verdad esta vez. El terapeuta dice que tardaré años en deshacer el daño que me hice a mí mismo y a otros. Pero quiero que sepas que estoy tratando de convertirme en el hombre que escribiste en esa carta. No para ti, sino para mí. Esta vez, decidí responder. Me alegra saber que estás cuidando de ti mismo. Es que ese es el mejor regalo que puedes darme. Era la primera vez que nos comunicábamos directamente desde su visita a la cabaña, y se sentía sana. No había urgencia, no había drama, no había expectativas más allá de dos personas que se amaban aprendiendo a hacerlo mejor. Mientras el sol subía completamente sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, pensé en todas las mujeres que habían pasado por Casa de Gracia en el último año. Margaret, de 72 años, que había comenzado a pintar después de la muerte de su esposo y había descubierto un talento que nunca supo que tenía. Jennifer, que había dejado un matrimonio abusivo después de asistir a nuestros grupos de apoyo y ahora trabajaba como consejera ayudando a otras mujeres. Rosa, que había perdido su trabajo a los 58 años y había usado nuestros recursos para comenzar un pequeño negocio de catering que ahora prosperaba.
Cada una de ellas me había enseñado algo sobre la resistencia, sobre la capacidad humana para reinventarse, sobre el poder de las mujeres apoyándose mutuamente. Me levanté del banco y comencé mi caminata matinal por la playa, recogiendo las conchas marinas que siempre había amado. Pero esta vez no las guardé para mí. Las llevaría de vuelta a casa de Gracia, donde las usaríamos en nuestro taller de arte de esta tarde. Porque habían aprendido que la belleza, como el amor, como la felicidad, como el respeto, se multiplica cuando se comparte libremente, sin expectativas de retorno. El viento del océano sopló a través de mi cabello, ahora más gris, pero cortado en un estilo que me hacía sentir como yo misma, en lugar de como la persona que otros esperaban que fuera. Llevaba un vestido sandrés azul que había comprado simplemente porque me gustaba, no porque fuera apropiado para impresionar a alguien más. Por primera vez en mi vida adulta, cada aspecto de mi existencia, desde mi ropa hasta mi hogar, desde mi trabajo hasta mis relaciones, reflejaba mis propias elecciones, mis propios valores, mis propios sueños. Había tardado 65 años en aprender a vivir para mí misma, pero había resultado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras caminaba de regreso hacia casa de Gracia, donde un día completo de mujeres, apoyándose mutuamente, me esperaba, sonreí al recordar las palabras que habían escuchado en uno de nuestros primeros grupos de apoyo. A veces, el final de una historia es realmente el comienzo de otra. Mi historia como la mujer que desapareció para ser encontrada había terminado. Mi historia como Cassandra Brooks, fuerte, independiente y finalmente completamente libre, apenas comenzaba. Y en la distancia, el océano continuaba su canción eterna de renovación, recordándome que cada ola que se retira hace espacio para una nueva que viene detrás, cada una única, cada una perfecta en su momento, cada una parte de algo infinitamente más grande que sí misma. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.